Buenas noches, estimados participantes de la unidad curricular Aranceles y Costo de Operaciones Aduanero. Hoy, lunes 13 de octubre del 2025, les saluda su facilitador virtual, el magíster Ramón Oscar Pérez, quien le da la bienvenida a este segundo encuentro síncrono y ha sido un placer venido acompañándolos en estas 4 semanas de clase. Aranceles y costo de operaciones aduaneras, recordemos que tenía varios núcleos temáticos y hoy vamos a hablar específicamente del núcleo temático 2, que nos habla sobre los impuestos de importación ad valorem. Bien, estimado participante, es importante recordarles que el día sábado 11 cerró la evaluación número 1, es decir, la actividad sumativa número 1. Ya ustedes tienen sus actividades corregidas y retroalimentadas, lo que quiere decir que ya ustedes tienen el control de aquí en adelante de saber cuánto van acumulando en la unidad curricular, ¿ok? Que eso es lo importante, o sea, conocer, saber. Ok, fíjense ustedes, estimados participantes, es importante, es importante estos encuentros síncronos. ¿Por qué? Porque los encuentros síncronos nos permite a nosotros saber, conocer, ¿ok? Esas dudas, esas preguntas, esas inquietudes que nosotros a veces tenemos y que es importante conocerlas. Entonces, fíjense ustedes, en este segundo encuentro síncrono vamos a abordar un poquito, ¿ok? Vamos a abordar un poquito sobre los impuestos de importación. Y es importante recalcar también que los aranceles y tasas aduaneras son esos impuestos que se aplican a los bienes que ingresan o salen de un país. Son esenciales para el comercio internacional y afectan directamente a importadores y exportadores. Fíjense que aquí automáticamente hablamos ya de importación, ¿ok? Y aquí es importante uno saber, uno conocer, de qué se trata esos temas, de qué se trata esos núcleos temáticos, ¿ok? Que vamos a ir abordando cada uno de nosotros. Tenemos impuestos en Venezuela. Hay muchísimos, ¿ok? Tenemos el impuesto sobre la renta, que es la contribución de las personas naturales y jurídicas según sus ingresos durante el ejercicio económico que se esté cerrando o que se esté grabando, ¿ok? Tenemos impuesto al valor agregado. Esto es lo que se conoce como el IVA y recae sobre el consumo y grava. Tenemos también lo que es
Los impuestos de aduana y exportación. Aquí graban la importación y exportación del bien, ¿ok? Que yo vaya a comprar o que vaya en este caso a vender. También tenemos el cigarrillo y tabaco, que grava un impuesto específico, pero también tenemos otros impuestos como que es el de licor, ¿verdad? El que grava las empresas licoreras. También son impuestos y también tienen su base, en este caso, para grabarse. Entonces, todos estos impuestos van a ser cancelados a una cuenta del Estado. Recordando que el Estado es ese sujeto activo que me permite a mí, ¿ok? Que me permite a mí, que me permite a mí conocer. Y por eso es que es importante uno saber. Ahora bien, seguimos. Cuando nosotros hablamos de operaciones aduaneras, automáticamente, ¿ok? Automáticamente, nosotros estamos en presencia de importación y exportación. Entonces, por eso es que es importante conocer cada uno de esos términos, ¿ok? Porque esos términos me permite a mí conocer, me permite a mí saber y así sucesivamente. Entonces recordamos, importación cuando compramos un bien de afuera, exportación cuando nosotros automáticamente vendemos, ¿ok? Que ahí es importante saber, vendemos. Ahora, cuando nosotros hablamos de importación, la importación se refiere, la importación se refiere a esas entradas de bienes y servicios al territorio venezolano, ¿ok? Al territorio venezolano. En este caso, sería al territorio nacional, ¿verdad? Entonces, proveniente de otro país, ¿ok? Porque eso es proveniente de otro país. Ahí automáticamente nosotros sabemos que cuando nosotros importamos es porque viene de otro país, ¿ok? Ahora, fíjense ustedes, este proceso es vital. ¿Por qué es vital? Porque es para satisfacer la demanda interna de productos que no pueden ser producidos en el país. ¿Ok? Fíjense ustedes, productos que no pueden ser fabricados o producidos en el país de manera eficiente y en cantidad suficiente. Entonces, fíjense ustedes lo importante que es ir conociendo cada uno de esos términos, ¿ok? Términos que nos permite a nosotros conocer y documentarnos sobre la unidad curricular que en este caso estamos nosotros trabajando, ¿ok? Que estamos en este caso conociendo, porque así es. Nosotros vamos
conociendo cada uno de esos términos. Y esa es la idea. Tenemos exportación, es el proceso de envío, ¿ok? De envío de bienes y servicios desde el territorio nacional hasta, ¿ok? Hasta esos mercados extranjeros. Y allí es importante. ¿Por qué es importante? Porque en el contraste con la importación, la exportación permite a los productores nacionales acceder a mercados internacionales, ¿ok? Internacionales y diversificar sus fuentes de ingreso, ¿ok? Fíjense que todos estos procesos tienen que ver con la aduana, ¿ok? Tienen que ver con la aduana. Y por eso es que es importante, porque cada proceso cumple una función importante. Y por eso es que es de control también, porque tenemos que tener el control. Y eso es lo que siempre el Estado busca, control de que se hagan las cosas bien y que venga por la vía, como uno dice, legal. Ahora bien, también nosotros tenemos unos tipos de aranceles y recordemos que cuando nosotros estamos en un proceso, automáticamente uno lo maneja, ¿ok? Y debe conocerlo también, porque eso es importante, conocerlo, porque si uno no conoce, automáticamente no sabe. Entonces tenemos arancel de valores. Nos dice que es el derecho de la aduana, ¿ok? El derecho de la aduana y se expresa como el porcentaje de valor de la mercancía que en este caso yo estoy importando, ¿ok? De la mercancía que yo estoy importando. Tenemos el arancel específico. El arancel específico en este caso, ¿ok? El arancel específico en este caso es el derecho de aduana que no tiene relación alguna con el valor de la mercancía importada, sino con el volumen o el peso. Se le impone un valor determinado por una unidad o cantidad determinada. Fíjense que aquí automáticamente estamos conociendo o hablando de ese, de ese valor. Y tenemos también el arancel mixto. El arancel mixto es importante. El arancel mixto son las tarifas arancelarias impuestas por el derecho aduanero que combinan el método ad valores con el específico en las importaciones. Entonces, fíjense ustedes, importante conocer, saber, ¿ok? Ahora bien, fíjense ustedes, nosotros tenemos, nosotros tenemos esos tipos de aranceles y esos tipos de aranceles siempre tienen que estar sujetos a la importación, en este caso, que yo estoy haciendo. ¿Ok? Por eso es que es importante
conocer, saber. Y si yo no sé, averiguar, ¿ok? Porque eso es lo importante, uno averiguar. Entonces, pregunto, ¿hay alguna duda, alguna inquietud? Vamos a escucharlos. Dudas, preguntas, inquietud. Este es el momento, muchachos. Vamos a participar, a estar claros un poquito, porque esa es la idea de estos encuentros síncronos. La idea de los encuentros síncronos es interactuar, es saber, es conocer, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces, vamos a ver alguna pregunta, duda o inquietud para seguir continuando con nuestra actividad de encuentros síncronos. Ninguna. O sea que estamos completamente claritos. Eso es lo bueno. Seguimos entonces. Impuestos de importación. Es un tipo de arancel o derecho de aduana que se calcula como un porcentaje del valor de la mercancía que se está importando. La expresión ad valorem es un término latino que significa según el valor. Por eso es que habla sobre el impuesto de importación según el valor, ¿ok? Que es ad valorem, ¿ok? Pero ya sabemos que es según el valor. El impuesto de importación es un tributo que se debe pagar al momento de importar el bien y la mercancía al territorio venezolano. Este impuesto forma parte de los derechos aduaneros que se aplican a las operaciones de comercio exterior. Fíjense que aquí hay algo importante. Yo debo, ¿ok? Yo debo conocer qué quiero comprar, ¿ok? Yo debo saber qué quiero comprar. Y en función a lo que yo quiero comprar, según mi necesidad, ojo, porque acuérdense que las importaciones nacen por una necesidad. Después de esa necesidad, yo quiero saber cuáles son esos pasos que hay que hacer. Y lo primero es ubicar el bien, pero también esa relación que hay proveedor, porque se sobreentiende que pasa por una serie de etapas. Y esa serie de etapas automáticamente me va diciendo a mí, ¿ok? Esa serie de etapas me va diciendo a mí qué quiero yo, ¿ok? Esa serie de etapas me va diciendo qué quiero yo. Lo primero, la relación compra-venta, proveedor y cliente. Después de allí, una serie de documentos, porque las empresas tienen que validar si son legales o no. Y más en temas de importación, porque acuérdese que pasa por un proceso de revisión por el país, tanto que importa como el que exporta. ¿Ok? Entonces, aquí hay algo importante. Este impuesto forma parte de los derechos aduaneros que se aplican a las operaciones de comercio exterior. Tenemos también unas características del impuesto de importación. Una es, se calcula sobre el valor en aduana de los bienes importados, es decir, el valor de transacción más los costos de flete, seguro y otros gastos
hasta llegar el punto de entrada al país. Por eso que cuando se hace una importación y viéndolo desde el punto de vista contable, se debe llevar una cuenta que va acumulando todos esos costos, porque eso no es gasto, esos son costos que después yo se lo voy a imputar al costo, porque todo eso es lo que a mí me va a permitir saber cuánto me costó totalmente la importación. Pero adicionalmente también puedo sacar por un prorrateo una distribución si traigo diferentes productos, cuánto me cuesta cada uno. ¿Ok? Otro es, las tasas impositivas varían según el tipo de producto. Eso está clarito. Siguiendo la nomenclatura arancelaria y estadística, ¿ok? En este caso el arancel. Y por eso es que aquí juega un papel fundamental el CENIA, porque el CENIA también hace esos cálculos y genera de una vez ese compromiso que son las planillas de importación que yo debo cancelar. Todo eso automáticamente se genera en línea como por pagar. ¿Ok? Y aquí es importante conocer. Otra característica es, existen exoneraciones y reducciones del impuesto para ciertos bienes, como materia prima, bienes de capital, alimentos, medicamentos. Aquí es importante saber si lo que yo estoy importando hay alguna exoneración y reducción de impuestos, ¿ok? Y ahí automáticamente apegarme a ese basamento legal. Tenemos el pago de impuestos de importación debe realizarse previo al despacho de la mercancía por parte de la aduana. Eso está clarito, ¿ok? Yo debo pagarlo y por eso es que cuando traemos una importación, el departamento de cuentas por pagar y tesorería deben estar alineados. ¿Por qué? Porque eso es de una vez registrando planilla y pagando. ¿Por qué? Porque ellos van apegados a la tasa de el BCB y recordemos que la tasa del BCB es cambiante de manera diaria, ¿ok? Entonces, mientras más nos demoremos, trae consecuencias, porque también pueden traer, en este caso, alguna sanción que acarree. Tenemos también la base imponible, ¿ok? Del impuesto de importación. La base imponible se basa en el valor de aduana, en este caso el CIF, que es costo, seguro y flete. Pero también hay otros tipos de base imponible, que va a depender de la mercancía y del acuerdo que yo maneje mediante también el ICOTER, ¿ok? Y el convenio que haya, el cual se determina con la base en el acuerdo de valoración de la Organización Mundial del Comercio. Es lo que se conoce como la OMC, Organización Mundial del Comercio. Acuérdense que también hay unos basamentos legales y hay una ley de aduana y reglamentos de aduanas. Y hay también leyes emitidas por el CENIA para el tema de control, supervisión y también hasta resguardo de la mercancía mientras esté en poder del Estado, hasta que no nacionalice y no saques la mercancía como tal. Tenemos aquí ya, para ir un poco finalizando ya este encuentro síncrono, tenemos el proceso de importación y tenemos primero el proveedor, identificar la mercancía y definir el ICOTER. Dos, embarque de origen, conocer puerto de embarque, definir puerto de destino, identificar la línea naviera. 3. Puerto de destino.
maniobra de desembarque, contenedor lleno, revisión ocular física de la carga, entrega de contenedor lleno, según la tarifa de seguridad, y muelle por tonelada de fumigación. 4. Solicitar maniobras, recepción de documentos, clasificación de la mercancía, elaborar perímetros, calcular los aranceles, validar procedimientos y pagar los procedimientos y pedimentos aduaneros. ¿Ok? Fíjense todo cómo es el proceso de importación, o sea, paso por paso. Tenemos 5. La aduana. Primer reconocimiento. Aquí es el famoso semáforo que se conoce como el SIDUNEA. Tenemos verde, que es de libre revisión, y tenemos el rojo, que viene siendo revisión de mercancía. Tenemos 6, el transporte del destino final. Aquí en este caso es contratado un transporte que en su mayoría es por el cliente y en este caso o el agente aduanal. ¿Ok? 7, almacén del cliente. Lugar de almacenamiento de la mercancía del cliente. Y por último, el regreso de contenedor. En este caso es el lavado del contenedor vacío, la recepción del contenedor vacío. Fíjense todo el proceso que es desde que yo inicio el proveedor hasta que finalizo con el regreso del contenedor. Entonces, podemos decir que el proceso de importación tiene 8 fases. Primero, proveedor. Segundo, embarque de origen. Tercero, puerto de destino. Cuarto, agente aduanal. 5, la aduana como ente controlador de revisión, de supervisión. ¿Ok? 6, el transporte que va al destino final. 7, almacén del cliente. Y 8, regreso del contenedor. Entonces, fíjense ustedes, sabemos que tenemos 8 etapas en lo que es el proceso de importación. Bien, estimados participantes, les recordamos que cualquier duda, pregunta o inquietud deben hacerla por el foro de dudas, recordando que la mensajería privada no es apta para hacer preguntas. Otra cosita importante, no dejemos para el final para subir las evaluaciones. ¿Ok? Es importante. No dejemos para el final para subir las evaluaciones. Entreguémoslas a tiempo en el tiempo establecido para poder garantizar el cierre exitoso de nuestra evaluación y laxo académico que se está en este caso manejando, que es 2025-3. Recordemos que tenemos factores de cortes de electricidad, caídas de internet, el servicio de internet lento, y por eso es que nosotros debemos ganarle al tiempo. Bien, ya para finalizar, los dejo con este pensamiento, donde dice: la verdadera sabiduría está en saber que nunca terminas de aprender. Y así mismo es. Estimados participantes, la vida es un aprendizaje continuo. Lo importante es hacer las cosas bien, es aprender, es investigar para nosotros ser un profesional de calidad. Que tengan todos una feliz noche, un abrazo en la distancia
y nos vemos dentro de 2 semanas para nuestro tercer encuentro síncrono. Dios por delante. Feliz noche.